Entonces vamos a empezar hoy de esa manera. Yo ahora voy a apagar el micrófono para que lo pueda activar y para que podamos empezar a adorar al Señor. Los bendecimos. Amén. Señor, te alabamos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, Señor. Con nuestra boca declaramos que no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, más grande que tú. Tú eres el Rey, Señor. En esta noche, Señor, atrae nuestros corazones hacia ti. Declaramos una mente abierta, un corazón receptivo, Señor. Padre, que desde nuestro interior, como dice tu palabra, fluyan ríos de agua viva, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, exaltarte. Te exaltamos, Señor. Tuya sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Yo te pido, Señor, que una atmósfera de paz, que una atmósfera de adoración sea en la casa de cada uno de mis hermanos. Nos unimos en espíritu, Señor. Nos unimos en espíritu para adorarte, Señor, para exaltar. Cuán bello eres tú, Señor, cuán hermoso eres tú, Señor. Señor, nos sumergimos en tu presencia. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Maravilloso eres, Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.
le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Yo te busco, yo te busco, fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a ti nuestro corazón. Ahí donde estás, levanta tu corazón al Señor, levanta tu voz. Dile desde lo profundo de tu ser: Señor, yo te busco, yo te necesito, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Tengo sed de ti, Señor, he venido a tu encuentro, Señor. Padre, mi alma derramo ante ti, Señor. Levanto mis manos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos unimos al cielo para adorar, para cantar, para exaltar. Te buscamos, Señor. Aleluya, aleluya, te exaltamos, Señor. Grande, poderoso, Señor. Yo te busco. Yo te busco. Fuego mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito.
Señor, anhelamos tu presencia. Oh, todo el honor a ti. Te adoramos. Te adoramos. Precioso Dios, glorioso Dios, tuya es la gloria. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Sí, Señor, nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Señor, y aunque podamos estar atribulados, no estamos derrotados. Tú has vencido en la cruz, Señor. Y tu victoria fue una vez y para siempre, Señor. Sí, Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Si Jesús ha vencido en la cruz, te necesitamos. Sí, Nuestra alma clama por ti, Señor. Necesitamos, Señor, beber de ti cada día. Señor, esta es tu iglesia, que como dice la canción, anhela tu presencia, Señor. Anhelamos. Oh, Señor, permítenos esta noche estar contigo, Señor. Delante de ti, delante de tu majestuoso trono, Señor. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Oh, sí. Gracias. Nos acercamos, Señor, nos acercamos. Gracias. Y recibe la gloria. Oh, Caminamos hacia ti, Señor. Nos despojamos de toda carga, de todo pecado, de todo peso, Señor, que nos asedia. Señor, soltamos la preocupación, soltamos la angustia, la desesperanza, la tristeza, Señor. La dejamos a tus pies y abrazamos la esperanza que no avergüenza, que no envejece, que no se marchita, que vive para siempre. Abrazamos la fe en Jesucristo, Rey de toda gloria, de toda majestad, Señor y soberano del universo. Tus palabras rigen el universo entero, Señor. Vivimos porque tú quieres, Señor. Oh, Señor, tú lo llenas todo, Señor. Llena nuestros corazones esta noche. Que tu verdad gobierne, Señor. En el nombre de Jesús, sacando fuera toda mentira de las tinieblas, Señor. Y en su lugar ponemos tu verdad, la verdad de Jesucristo, Señor. Oh, Señor, aleluya. Te bendecimos. Santo, 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 Señor. Santo eres tú, santo, Señor. santo eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y, Señor, así como decía, Padre, nuestro hermano, nos unimos al cielo, Señor. Unimos nuestra alabanza, unimos nuestra adoración, Señor, a la adoración de Señor. Declaramos que ahora, Jesús, Señor, desciende sobre nosotros una atmósfera celestial, Señor, una atmósfera espiritual, Señor. Amén. Y, Padre, tú estás cubriendo todo este lugar, Señor, tú estás cubriendo cada una de nuestras casas, tú estás llenando, Señor, nuestros espíritus, Dios. Y te damos las gracias, Señor, porque cuando nosotros acudimos a ti, Señor, tú preparas ese tiempo también para nosotros, Señor. No hay nada más hermoso que estar a tus pies, Jesús. No hay nada más hermoso que estar delante de tu trono, Señor. Que poder ver, Señor, tu majestuosidad, Señor. Que poder ver, Señor, que ahí encima de tu trono, Señor, está
Y Señor, que nos recuerda ese pacto eterno, Señor, que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Así que gracias, Padre, te bendecimos, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú seas, Padre Santo, preparando nuestros corazones, Señor, preparando nuestra tierra, Señor, para recibir tu semilla, Jesús, para recibir tu palabra, Señor, y que esa palabra, al llegar a nosotros, Señor, produzca espíritu y vida, Señor. Porque así son tus palabras, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más aguda, Señor, que sale de toda boca, Señor. Y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, preparamos, Señor, nuestros corazones, oh Dios, para recibir, Jesús, tu palabra, oh Dios. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú cada día, Señor, hablas a tu pueblo, tú sigues hablando a tu pueblo, Señor. Padre, tú no haces silencio con nosotros, Señor, sino que nos revelas todo aquello, Señor, que quieres que nosotros sepamos, Jesús. Y Padre, yo en este momento, Señor, te doy las gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, porque realmente conecta, Señor, el cielo con la tierra, Señor. Hace que nos conectemos nosotros, Señor, con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines, con los seres vivientes, Señor, con los 24 ancianos que arrojan sus coronas delante de ti, Señor. Y realmente, Padre, sentimos, Señor, que la iglesia glorificada y la iglesia militante, Señor, se unen, Señor, en una, para darte a ti la gloria, la honra, el honor y el poder debidos a tu nombre, Jesús. Te engrandecemos y te exaltamos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Luciano, por este tiempo de adoración. Realmente nos guiaste a la presencia del Señor. Y de a poco vamos a ir recuperando esta gimnasia que tenemos que tener de alabar y de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quería decirles, recordarles que mañana es el primer domingo del mes de septiembre y que entonces a las 10 de la mañana nos vamos a juntar para compartir la Santa Cena, para compartir un momento de ayuno, de oración y de Santa Cena. Y bueno, ahora quería compartir con ustedes la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y realmente son tiempos complicados, son tiempos difíciles, son tiempos en los que por ahí uno no sabe muy bien hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Pero realmente Dios me mostraba que no tenemos que dejarnos ganar ni por el pesimismo, ni por las malas noticias. Y yo me imaginaba, ¿no? Hoy vamos a hablar, vamos a compartir una palabra que está en la época de los jueces en Israel, unos 1000 años antes de Jesús. Y si en ese tiempo hubiera habido periódicos, la noticia hubiera sido la siguiente. Nuestra situación económica es desastrosa, porque han venido los madianitas y se han robado 100 toneladas de trigo y se han llevado toda la menta, todo el eneldo y todo el comino que teníamos para los próximos 3 meses. Es desastrosa nuestra situación. Y si hubiéramos entrado tal vez en Face, hubiéramos visto en ¿qué pasa Jerusalén? Hubiéramos visto que bandas armadas de los madianitas se encuentran atacando a estos delincuentes, a toda persona que sale de sus hogares, que sale de sus casas, o sea que la inseguridad es tremenda y el gobierno no hace absolutamente nada. Así que si puede, quédese en casa. Si tiene que salir, solo para lo más urgente, y en el supuesto de los casos de que salga, trate de salir solo para poder escabullirse de estos delincuentes. Están siendo atacadas las calles de Jerusalén, las calles de Capernaum, las calles de Samaria, aún en aldeas pequeñas como en Jericó. La inseguridad avanza a pasos agigantados. Todas las temporadas
todas las épocas han tenido situaciones muy complicadas, han tenido situaciones muy difíciles, han tenido situaciones que provocaban temor, situaciones que provocaban no tan solo temor, sino que también podían producir aturdimiento, podían desorientar, ¿no?, a la gente. Y en esta época, en este tiempo de Israel, yo quiero compartir el capítulo 6, parte del capítulo 6 del libro de los Jueces, y quiero mostrarles cuál era la situación que estaba viviendo Israel en ese momento. Entonces vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el versículo 6. Esto nos muestra en el capítulo 6 del libro de Jueces. Los primeros 6 versículos nos están mostrando cuál era la situación que a Israel le tocaba vivir. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Escúchenme, no fueron 40 días, no fueron 5 o 6 meses, fueron 7 años en los que Israel estuvo cautivo a mano de los madianitas. Los madianitas venían y les robaban toda la cosecha. Y todo lo que ellos habían cosechado durante tiempo, sembrado durante un tiempo, llegaba la época de la cosecha y venían los madianitas y se llevaban todo. No dejaban ni aún briznas de trigo para que el pueblo pudiera comer. O sea que era una situación desesperante. Dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, tuvieron que hacerse cuevas en los montes y en cavernas y en lugares fortificados. Entonces, fíjense ustedes que Israel estaba aislado prácticamente, una situación muy parecida. Ellos tenían que salir, incluso peor, tenían que salir de sus casas y aislarse en cuevas, en cavernas y lugares fortificados, porque sucedía, como yo les decía recién, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, no había nada. La situación realmente era desesperante. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, la iglesia, nosotros, clamaron a Dios. Y cuando el pueblo de Dios clama, desde el cielo se desatan todo tipo de bendiciones y todo tipo de milagros. Así que Dios está esperando que nosotros, arrepentidos, clamemos al Señor. Él tiene su oído atento a las oraciones de su pueblo. Amén. Y muchas veces la situación por la que nos toca pasar es porque la iglesia está callada, porque la iglesia está dormida, porque la iglesia no está funcionando como tiene que funcionar. En aquella época el enemigo se llamaba Madián. Pues en esta época el enemigo se llama coronavirus. Pero no hay diferencia. No hay diferencia porque el poder de Dios no ha menguado ni se ha cortado el brazo de Dios para con su pueblo Israel. Amén. Por lo tanto, que se levante un clamor de la iglesia. Amén. Y ustedes van a ver cómo las cosas van a cambiar. Sí, Señor. Esta es la situación que le tocaba vivir a Israel en ese tiempo. Ahora, ¿quieren saber por qué a Israel le tocó vivir eso? Dice desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo los hice salir
de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Es como si te estuviera hablando a vos o como si me estuviera hablando a mí. Como si el Señor me dijera, yo te saqué del reino de las tinieblas, donde estabas inmerso. Yo te trasladé al reino de la luz admirable, al reino de mi amado Hijo Jesucristo, para que cada uno de ustedes puedan decirle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En este caso le está diciendo a Israel, yo los saqué de Egipto, los saqué de tierra de servidumbre, dejaron de ser esclavos, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos aquellos que os afligieron, a los cuales yo los eché delante de vosotros y les di su tierra. Y les dije, yo soy el Señor, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Coma, tremendo. Pero vosotros no habéis oído mi voz. Es decir, si esto vino sobre Israel, es porque los israelitas se habían olvidado de Dios. Es porque los israelitas estaban tan cómodos en sus casas. Habían prendido el leño gas, se habían puesto las pantuflas y estaban en la casa y habían dejado en manos solamente de los sacerdotes el hecho de que adoraran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel se había olvidado de Dios y es más, habían corrido detrás y en pos de los dioses de los amorreos. Habían corrido atrás del televisor, habían corrido atrás del Facebook, habían corrido atrás de las noticias, habían corrido atrás de las farándulas, sabían tanto de tantas cosas, pero se habían olvidado de Dios. Ya no iban a los cultos, se quedaban cómodamente en sus casas. Es más, ahora, con la facilidad que tienen de simplemente 5 minutos antes entrar a las reuniones y verlas, y participar y adorar a Dios y escuchar su palabra, aún así no lo hacen. Y muchos simplemente prenden la pantalla, la dejan en oculto para que la cámara no se vea y ni siquiera participan de las reuniones. Yo no digo que eso pase en esta congregación, yo hablo de otras congregaciones, ¿no? Aquí, por suerte, no pasa. Si el ministerio de Jesucristo es fiel, también es fiel con Jesucristo. Pero Dios ve todas estas cosas. Entonces, a causa de que la iglesia no estaba orando como correspondía, a causa de que el pueblo de Dios se había ido detrás de ídolos, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía en aquella época, en la época de los jueces, entonces Dios permitió que los madianitas durante 7 años vinieran en contra de Israel y los sometieran. El tiempo que tardó en dejar de haber un sometimiento hacia los madianitas es el tiempo en que la iglesia empezó a clamar. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Dios les envió la respuesta. Y el tema del cual yo les quería hablar hoy, yo le puse un título a la charla de hoy, es Guerrero Poderoso. Y está en lo que vamos a leer ahora, en el libro de Josué, en el libro de Jueces, perdón, en el capítulo 6 y en el versículo 11. Y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjense, acá encontramos a un muchacho, un joven, que sí conocía a Dios, que sí había escuchado hablar de Dios, sabía de todas las proezas y de todos los milagros de Dios, pero a causa de la situación que estaban viviendo, él estaba aturdido.
Él estaba desorientado. Él estaba asustado a causa de lo que estaban viviendo. Y hasta se había vuelto incrédulo. ¿Y por qué digo que estaba desorientado? ¿Por qué digo que estaba aturdido? Porque él estaba en un lagar, que es donde se pisan las uvas para sacar el vino, sacudiendo el trigo. Es decir, ellos estaban haciendo lo que podían y como a ellos les parecía, en vez de sacudir las mieses en el lugar que corresponde, en una era. Él lo estaba haciendo en un lagar. No era el lugar para que se sacudieran las mieses, para que se sacudiera el trigo. Allí se pisaban las uvas para poder hacer y elaborar vino. ¿No será que la iglesia y algunos de los integrantes de la iglesia están tan asustados, están tan desorientados, están tan aturdidos, que no entienden bien lo que tienen que hacer, no escuchan la voz de Dios, no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas? Pero viene Dios a la vida de Gedeón. ¿Saben qué significa Gedeón? Justamente, Gedeón significa guerrero poderoso. Pero resulta que este guerrero poderoso estaba escondido en un lagar para que los madianitas no lo vayan a ver. Tenía más miedo de los madianitas que fe en Dios. Nosotros muchas veces tenemos más miedo del coronavirus que fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos en los versículos 12 y 13, pues leímos el 11 recién, en los versículos 12 y 13 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo cuál era su llamado, le dijo cuál era su propósito. Entonces, recién en ese momento, a partir de ese momento, y cuando vos escuchás la voz de Dios, es que podés empezar a despertar al mundo espiritual. Porque fíjense que en el versículo 13 dice: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos habría sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos del coronavirus y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Hermano, que tu fe no decaiga. Este es el momento en que más fe tenés que tener, en que con mayor insistencia y perseverancia tenés que buscar la presencia del Señor y la paz que de Dios viene para cada uno de nosotros. Fíjense que hasta que el Señor le dice cuál es su llamado y cuál es su propósito, él estaba aturdido, él estaba incrédulo, él estaba totalmente desorientado, no sabía qué hacer, estaba asustado. Si es que eso está pasando en tu vida, yo hoy te digo: sos Gedeón, sos un guerrero poderoso, sos un varón esforzado y valiente, o una varona esforzada y valiente. Amén. Y te podés levantar en el nombre de Jesús en contra de los madianitas, aunque parezca que es imposible pelear en contra de ellos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, mi amado, cuando escuchas la voz de Dios todo cambia. Cuando escuchamos la voz de Dios, Lázaro sale de su tumba. Aleluya. El Señor se paró frente a la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando el Señor se acercó a la nenita que estaba muerta en la cama, y con sus padres llorando, y con un montón de gente llorando, solamente escuchó la voz de Jesús, que le dijo: Talita cumi.
Y la nena resucitó y se levantó y obedeció a la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera la muerte se puede oponer al Señor. Hasta la muerte ha sido vencida, como decía en la oración el hermano Luciano hace rato. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria? Ya fuiste vencida, porque uno más poderoso se levantó, vino desde el cielo, hizo su trabajo y al cielo volvió para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Abraham recién empieza su camino espiritual cuando escucha la voz de Dios. Moisés, cuando Dios le habla desde la zarza, Moisés ya estaba derrotado. Moisés ya creía que iba a terminar sus últimos días en el desierto. ¿Estás así? ¿Crees que ya lo tuyo se acabó? ¿Crees que por la edad que tenés ya no podés hacer nada? Bueno, Moisés tenía 80 años cuando escucha la voz de Dios ahí en la zarza, en ese fuego ardiente que no se apagaba. Y Dios le dice, Moisés, lo llama por su nombre, que significa Salvador. Anda y cumplí el encargo que yo te di. Bueno, esta noche Dios te llama por tu nombre. Dios te dice Gedeón. Guerrero poderoso, guerrera poderosa. Levántate en el nombre de Jesús. Pelea por tu vida, pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, pelea por tus hijos. Amén. Pelea por tu trabajo, pelea por tu economía. Salí y pelea por lo que está en el corazón de Dios, los que están ahí afuera. Los que todavía no han conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que necesitan de la luz que vos tenés para poder salir ellos de la oscuridad en la que están. Amén. Y dejar de vivir tropezando en este mundo. Después vemos del 14 al 16, vemos dos cosas importantísimas. Primero vemos la revelación de Dios, porque tiene que haber una palabra de revelación, por eso es tan importante buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es tan importante estar constantemente en oración, hermano, para poder escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Él nos quiere revelar. Pero si yo estoy viendo tele, si yo estoy viendo las noticias, si yo estoy viendo Netflix, en vez de buscar sosegadamente al Señor en oración y buscar lo que Él tiene para mí, pues entonces yo voy a seguir asustado, voy a seguir desorientado, voy a seguir aturdido y peor todavía, me voy a volver incrédulo y voy a creer que el Señor ya me dejó, como decía ahí Gedeón, ¿verdad? Decía, y ahora Jehová, ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos del coronavirus, en las manos de los madianitas. Pues no, el Señor no te entregó en manos de nadie. El Señor está esperando que te despertes, está esperando que te levantes como un guerrero poderoso, como un guerrero esforzado y valiente. Versículos 14 al 16 dice, y mirándole Dios, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Qué no te envío yo? Entonces él le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y tenía razón. Él solo no podía hacer nada, pero Dios y él eran multitud. Vos solo no podés hacer nada, vos sola no podés hacer nada, pero Dios y vos son multitud. Y si te juntás con el cuerpo de Cristo, entonces las puertas del Hades no prevalecerán. El embate de la iglesia. Amén. Dios nos está llamando, Dios nos está despertando, Dios nos está diciendo, deja de sembrar tu cabeza de pesimismo y de malas noticias, deja de pensar que ya todo terminó. En vez de eso, dobla tus rodillas,
clama a mí y yo te voy a enviar la solución, yo te voy a responder. Versículo 16. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. No sé cuál es tu necesidad en este momento, si tu necesidad, si tu enemigo es la economía, es el sector laboral, es tu matrimonio, son tus hijos, es la pérdida de algún ser querido. Bueno, Dios tiene la solución para tu vida, Dios tiene para darte paz. Dios tiene para darte aún gozo en medio de las circunstancias difíciles. Como decía el apóstol Pablo, gozaos, otra vez os digo, regocijaos en Dios y en el poder de su gloria. Y él estaba en la cárcel, estaba en una mazmorra y le daban de tomar un poquito así de agua y un poquito de pan duro. Sin embargo, él tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no se había dejado ganar por la desesperanza, no se había dejado ganar por el miedo, no se había dejado ganar por las tinieblas. Entonces aquí vemos la revelación de Dios. Le dicen, mirá, ¿para qué te vine a ver? Porque Dios bajó al lugar hasta donde estaba Gedeón, en la forma del ángel del Señor, para decirle qué era lo que tenía que hacer, para traerle revelación. Pero es después que el pueblo clamó. Versículo 7. Y clamó a Israel al Señor. O sea que cuando la iglesia de Dios clame, la solución va a venir desde el cielo. Amén. Si alguien lo cree, grite amén, levante la mano. Diríamos si tuviéramos en la iglesia, ¿no? Todo cambió, hasta la forma de predicar. En el versículo 19 vemos algo muy importante. En el versículo 19 vemos a un hombre que está agradecido con Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, nuestro corazón se abre y estamos agradecidos. Entonces vamos a ver que aquí, el versículo 19 dice, y entrando Gedeón, preparó para el Señor un cabrito y panes sin levadura en una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Gedeón pobre? ¿Qué va a ser pobre? No era pobre. Tal vez el diablo te esté diciendo, no, mira, vos sos un pobrecito, vos no podés hacer nada. ¿Qué vas a hacer si nunca nada te salió bien? Tal vez de chico te sembraron tanto en tu cabeza que vos no ibas a poder hacer las cosas. El diablo está aprovechando todo eso para decirte, vos sos pobre, vos no tenés nada. Aquí Gedeón estaba convencido de que su casa era pobre. Sin embargo, cuando en la mayoría de las casas de Israel no tenían qué comer, él tenía un cabrito, él tenía aceite, él tenía trigo, él tenía harina, y él podía prepararle una cena, no solo para comer él, sino hasta para convidar. Pobre. Es lo que el diablo te quiere hacer creer de tu propia vida. Es lo que el diablo le estaba haciendo creer a Gedeón. Vamos a ver que no solamente el cabrito, él tenía muchísimo más. Pero empieza con esto. O sea, ahí está la gratitud. Él dice, la verdad que no tengo tanto, pero yo decido compartirlo con vos. Y él le dio una ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que no tengas temor. No tengas temor de dar tus diezmos, de dar tus ofrendas. Porque cuando vos lo haces en obediencia a Dios, Dios empieza a bendecir tu economía. Y antes no lo podía hacer. Ahí en el libro de Malaquías dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobreabundancia sobre tu vida. ¿Querés sobreabundancia? A ver, levanta la mano. Amén. ¿Querés sobreabundancia en tu vida? Amén. Bueno, haz las cosas de acuerdo.
a lo que la ley de Dios dice. Trae tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. No te quedes con lo que es de Dios. Esto era lo que había en el corazón de este hombre al haber descubierto, al haber escuchado lo que Dios tenía para su vida. Entonces a él vino agradecimiento y ya no estaba asustado. Ya compartía lo que tenía. Ya dejó de tener miedo de que, ¿y qué vamos a comer después? Si los madianitas siguen así, y si en los próximos 4 meses hay un golpe de Estado en la Argentina, y no va a haber alimentos, y no va a haber comida, va a haber plata, pero no va a haber qué comprar. ¡Basta! Confía en Dios. Cerrale de una vez las puertas a las tinieblas. Amén. No vivas asustado. Porque por ahí escuchamos la prédica, salimos contentos de la prédica, pero el otro día escuchamos una mala noticia y otra vez caímos en lo mismo. Escuchar la voz de Dios, escuchar las estrategias de Dios. Voy a ir un poquito más rápido, porque la verdad que es largo. Entonces, esto era la gratitud. Él no era pobre como el diablo, lo hacía verse a sí mismo. Eso fue lo que Gedeón le ofreció, pero fíjense, Dios sabía que él tenía mucho más para dar. No lo vamos a leer a todos los versículos, voy a leer nada más que el versículo 25. Y en el versículo 25, fíjense, el pobre, el que no tenía que comer, el que no tenía nada, la familia que estaba casi muerta de hambre. No proclames lo que no es. No digas no tengo, no puedo, no me alcanza. Cuando en realidad sí tenés. Si vos lo querés destinar con otro fin, es otra cosa. Pero no digas no tengo cuando sí tenés. Versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro. Epa, había que tener toro en aquella época. No cualquiera, hermano, tenía toro, tenía ganado. Era difícil tenerlo. Solamente gente con un nivel medio alto podía tener, aparte de cabritos, también toros. Y dice, toma un toro del hato de tu padre. Escuchen bien, ¿no? Dice, el segundo toro de 7 años. ¿Cuántos toros habrá tenido? Le dijo el segundo. Dios le estaba pidiendo que aumentara su ofrenda. Dios le estaba pidiendo que empezara a tener mayor fe. Posiblemente vos le das 20 minutos de tu vida al Señor. El Señor te está diciendo, dame una hora. Porque vos sí me la podés dar. Vos sí podés tener un compromiso mayor al que tenés. No, yo ya con la oración de la mañana, vos no sabés la oración de la mañana que yo hago cuando me levanto, como 15 minutos. ¡Qué bárbaro, qué lindo lo que le estás dando a Dios! El Señor te preguntaría, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que leyendo la Biblia no entra gozo en tu corazón, en tu alma? Ahora te aburre ya leer la palabra de Dios, te aburre orar. ¡Qué tremendo! Dios le dijo, está bien, vos me ofreciste un cabrito, pero yo no vengo a buscar un cabrito de vos. Yo vengo a buscar mucho más de tu vida, porque vos tenés muchísimo más para dar. Y fíjense que le pide 2 toros en aquella época y con la dificultad que había. Pero la dificultad era para él, no para Dios. Dios iba a abrir las ventanas de los cielos en bendición. Y después, al final de toda esta historia, este hombre termina multimillonario. Porque le pide los aretes de oro, los zarcillos de oro que usaban los enemigos, y cada enemigo usaba zarcillitos de oro. Entonces todos le dieron, y ya vamos a ver cuánta gente era. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Guarda, ¿no? Tenía que ir contra hasta la tradición de su papá y la tradición del pueblo. Por eso estaba enojado Dios y lo había entregado a Israel en las manos de los madianitas, porque estaban adorando más a Baal que a Dios. Dice que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. 26. Y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto.
con la imagen de acera que habrás cortado. Eso está en el versículo 26. Esa era la ofrenda que Dios esperaba de él, algo que le costara. No la famosa limosna de las iglesias de antes. No, le da una limosnita. A Dios no le dé limones, si Dios no necesita nada. A Dios dale lo mejor que tenés, dale tu corazón. Y si es dinero, dale lo mejor que tenés. Dale lo que corresponde. Como compartí con unos chicos el otro día, que estamos dando clases especiales. No solo el diezmo es la obediencia. La ofrenda es el corazón. Cuando hay pasión en vos hacia Dios. Dios prueba la obediencia y la valentía de Gedeón, que ya habiéndose despertado a su llamado, no tuvo temor de arriesgarse por Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Ver que nuestra fe ha crecido tanto que no tenemos miedo, de salir y decirle a nuestros compañeros de trabajo, mi Señor es Jesucristo y te quiero hablar de Él. No pases desapercibido en el lugar en donde estás, no escondas a Cristo. Fíjense, versículos 27 al 31, lo leo rápido. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera. Él se enfrentó a todo el pueblo y aún a su propio padre, a su propia familia. Muchas veces, nuestra madre y nuestros hermanos van a ser aquellos que creen y confían en Dios, que son creyentes y no los de sangre. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, pues Gedeón, hijo de Joás, él lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca ya mismo a tu hijo para que muera, porque ha sido capaz de derribar el altar de Baal y encima cortó la imagen de acera que estaba junto a él. Pero Joás despertó el corazón de su padre. ¿Sabes? Si vos vivís una vida cristiana, si vos vivís una vida con el Señor, Dios te va a entregar tu familia en tus manos. Ellos van a ir viendo qué es lo que vos hacés, cómo te comportás, cómo vivís. Capaz que vos oraste un montón de tiempo para que tu familia se convierta. Y por ahí estás pensando, pero Señor, ¿cómo puede ser? Mira, yo tantos años que oré por ellos y ninguno viene al camino del Señor. Y lo que pasa es que ahora ellos están viendo cómo te mueves vos. Ellos están viendo si vos permanecés. Ellos están viendo si vos seguís siendo fiel a Dios. Ellos están viendo si ante la primera de cambio, si ante la primera circunstancia difícil vos no te volvés atrás. Ellos están viendo si tus decisiones son firmes. Y no importa que todavía no se hayan convertido, ellos siguen mirando y dicen, pero ¿qué les pasa? Con todo lo que les pasa a esta gente. Y ellos siguen adelante, pero ¿cómo puede ser? Bueno, acá el padre vio lo que su hijo Gedeón había hecho. Él que era temeroso, que era cobarde, que era miedoso, que estaba aturdido, que estaba confundido, fue capaz de enfrentarse a todo un pueblo y a su propio padre. Y eso convenció a su papá, que se puso del lado de él y no del pueblo. O sea que él también enfrentó a todo el pueblo, cuando dice en el versículo 31, y Joás le respondió a todos los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis vosotros su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Es decir, yo lo voy a matar si vienen a agarrar a mi hijo por defender a Baal. Si es un Dios, contienda a él mismo con el que derribó su altar. Si es un Dios, que venga y mate a mi hijo, a ver si puede, si realmente es un Dios. Porque ahí entendió Joás. Y acuérdense, Joás era hebreo. Joás había escuchado del grandioso Dios de Israel. Entonces dice, bueno, si este otro es un Dios, si Baal es un Dios, que venga él y se las vea con mi hijo.
Obviamente no pasó nada, porque es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. También vemos la obediencia y la valentía. Realmente, la valentía de Gedeón. Yo quiero que veamos el versículo 7. Así, capítulo 7, versículo 7. Dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habían venido 32.000 personas, habían acudido al llamado de Gedeón para pelear en contra de los madianitas. Pero Dios le dijo, son muchos. Los que están asustados tienen familia, tienen una esposa que recién está por dar a luz, recién están por estrenar sus casas, decirle que se vuelvan, porque su mente no está puesta en la pelea, su mente no está puesta en la guerra, sino que su mente está puesta en sus posesiones, en su familia. Y si es así, cuando vayan a la guerra, van a estar totalmente distraídos. Y si están asustados, peor, porque me van a asustar los que queden. Así que prefiero que todos ellos se vayan, se vuelvan a sus casas. Y le quedaron 10.000, de los 32.000, 10.000. Pero Dios le dice, no, sé que son, así todos son muchos estos, 10.000. ¿Para qué tanta gente? Lío no me van a ir a decir, se van a chocar entre ustedes. Y le hizo una prueba, dice, los que lamieran el agua, porque estaban con mucha sed, los que lamieran el agua, pero están expectantes, si hay algún enemigo, esos quedan. El resto se van. ¿Saben cuántos lamieron el agua de los 10.000? 300. Y Dios le dijo, con estos 300, con esta tu fuerza. Con esta tu fuerza, Gedeón, yo, el Señor, voy a derrotar a los madianitas. Entonces los 9.700 se volvieron y quedaron los 300. ¿Quieren saber cuántos eran los madianitas? Se los voy a leer en el capítulo 8, versículo 10 del mismo libro de los jueces. Dice, y Seba y Salmuná, que eran dos de los que dirigían las fuerzas de los madianitas, y con ellos su ejército de como 15.000 hombres, todos los que le habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues se habían caído, escuchen, pues se habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. 120.000 habían muerto y 15.000 habían quedado, o sea que eran 135.000 contra 300. Fíjense si no había que tener valentía y si no tenía que ser esforzado, valiente y guerrero poderoso para ir a enfrentar con 300 hombres una fuerza de 135.000. Pero como le dijo el Señor una vez, como le mostró al sirviente de Eliseo, a Giesi, cuando le abrió los ojos detrás del ejército enemigo, había un ejército de ángeles apostado que lo duplicaba. Son muchos más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. ¿Sabes qué? Escúchame bien. Hay un ejército de ángeles dispuesto para vos si te animás a pelear por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de salvación. Eso somos nosotros. Eso dice en Hebreos 1:14. Ellos son espíritus ministradores a favor de los herederos de salvación. O sea que si vos te levantás por el Señor, un ejército angélico va a levantar Dios. Y vos vas a obtener la victoria. Amén. 300 contra 135.000. Se activó la fe de Gedeón para creer en los imposibles de Dios y para ponerse en marcha. Decisión y acción. Es decir, Dios ya te habló.
Bueno, ahora es necesario que te pongas en acción, que tomes la decisión de hacer lo que Dios te diga que tenés que hacer y que te pongas en marcha, anda y hacelo, porque por muy fuerte que sea el enemigo, tus aliados, que son los ángeles de Dios, una vez que son activados, porque vos tomaste la decisión en fe, son mucho más que los que están con el enemigo. Para pelear contra el enemigo, así debe ser con nosotros también. Además, él oró, inteligente Gedeón. Gedeón oró, buscó la presencia del Señor, le pidió al Padre cómo tenía que hacer y recibió las estrategias del cielo para este combate. Ya vamos terminando, voy a leer del 16 al 21. Lo voy a leer rapidito como para que no llevarles tanto tiempo. Y dice, y él repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones, siempre el 3, el número de Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Lo repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones de 100 y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, todos ustedes harán como yo les diga. Dios da instrucciones. Cuando Dios encuentra una persona que ora y busca de su presencia, que entra en la intimidad, entonces Dios le da instrucciones a ese hombre para que ese hombre pueda guiar a los que vienen detrás de él. Entonces, Dios le dijo, vas a agarrar los 300 hombres que tenés, los vas a dividir en 3 escuadrones de 100. A cada uno de ellos le vas a decir que lleven una trompeta y que lleven un cántaro y una tea ardiendo. Una tea ardiendo es una vara con estopa mojada en algo que sea combustible, brea me imagino en aquella época, y encendida. Se le prendía fuego y eso no se consumía, eso se mantenía. Y miradme, haréis vosotros como yo hago. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes vean mi fe e imítenla. 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y gritaréis por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. ¿Se acuerda que eran 3 escuadrones, verdad? Él fue con 100. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los madianitas estaban en un valle y ellos estaban en una montaña. O sea que los madianitas veían hacia arriba. Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Ellos creían que Israel había recibido ayuda de los pueblos circunvecinos y que habían formado un ejército impresionante, porque con 300 hombres ellos habían dado la vuelta de lo que era el campamento de los madianitas, lo habían rodeado. Y estos, lo único que vieron fueron las luces, las teas ardiendo porque era de noche. Y entonces escucharon las trompetas y dijeron, estos deben ser como 500.000. Y se asustaron. Y desenvainaron la espada y salieron corriendo. Y se pisaron entre ellos y se mataron entre ellos. Se mataron de los 135.000, se mataron 120.000. Fíjense que en el versículo 21 dice, y ellos estuvieron firmes cada uno en su puesto. Quiere decir que ninguno de ellos bajó del cerro. Ninguno bajó. No hizo falta.
Dios envió sobre el ejército enemigo un espíritu de confusión. Así que si tenés algún enemigo que te está confundiendo, que te está aturdiendo, que te está atemorizando y que está haciendo que pierdas la fe, simplemente humíllate, dobla tus rodillas, ora al Señor y pone a esos enemigos en las manos de Dios, y espíritu de confusión va a derramar Dios sobre todos ellos. Y ellos mismos van a caer en sus propias trampas. El Señor está por nosotros. El Señor está por vos. El Señor está a favor tuyo. Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Pero Gedeón oró y le pidió la estrategia a Dios. Entonces, ¿sabes qué? No uses estrategias humanas para guerras espirituales. No hagas como hacen los demás. Estos, el ejército de Madián, junto con los del ejército del oriente y los amonitas, se juntaron y creyeron que porque eran muchos iban a destrozar a Israel. Pero el Señor le tenía preparada una sorpresa. Y el Señor le tiene preparada una sorpresa a tus enemigos. Así que no tengas miedo. Ya te digo, no importa quién sea tu enemigo, no importa el nombre de tu enemigo, no importa la calidad ni la capacidad de tu enemigo, en las manos de Dios va a caer. Así que pone a tus enemigos en las manos del Señor. Ya sea que tu enemigo sea la soledad, sea la depresión, sea la tristeza. Porque nuestros enemigos no son carne y sangre, ¿verdad? Como dicen las palabras de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores de las tinieblas. Nosotros no peleamos contra los hombres, no peleamos contra personas. Peleamos contra los espíritus que influencian tal vez a esas personas o que usan a esas personas para venir en contra nuestro. Y lo que nosotros tenemos que destruir no es a esas personas nosotros las tenemos que bendecir. Nosotros no tenemos que murmurar, no tenemos que hablar mal de esas personas. Al contrario, tenemos que bendecirlas, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer con ellas. Pero sí tenemos que venir en contra de las huestes espirituales de maldad, que influenciando en su vida están haciendo, tal vez, que vengan en nuestra contra, o que nos quieran estafar, o que se quieran quedar con nuestra plata, o que quieran hablar mal de nosotros, o que quieran difamarnos. Ponernos en las manos de Dios. Dios es el único juez verdadero. Él siempre juzga según justicia. Entonces, no te atrevas a utilizar estrategias humanas en guerras que son espirituales, sino que buscar el consejo de Dios y lo que Dios tenga para decirte. Entra en intimidad con Dios y espera sus instrucciones. Por último, lo último ya que quiero compartir con ustedes, menos mal porque ya no sé qué hora es, pero me parece que se hizo medio tarde. Lo último que quiero compartir con ustedes es que después de la impresionante y resonante victoria que tuvo Gedeón, los hombres de Israel quisieron levantarlo por su rey. Quisieron darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Pero fíjense, quisieron hacerlo rey, pero él, manteniendo la humildad, no quiso quedarse con la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con los hombres. No te creas el más grande de la película, porque ahí vas a entrar en un serio problema, porque vas a estar ocupando el lugar de Dios. Entonces tu humildad se viene abajo y tu orgullo crece. Así creció el orgullo de Satanás. Satanás dijo, subiré a los lados del norte y me pondré en el mismo lugar donde está Dios, por encima de él, y seré yo el que gobierne. Bueno, ¿sabes qué? No gobernes nunca vos. No se te ocurre quedarte con la gloria de Dios.
No se te ocurra pensar que sos vos el que hizo un lindo matrimonio, el que crió bien a los hijos, el que levantó una gran empresa, el que fue un excelente profesional, el que tuvo un ministerio fructífero en las cosas de Dios. No te quedes con la gloria de Dios. Reconoce siempre que cualquier cosa que vos tenés es porque Dios te permitió que la tengas y Él la envió a tus manos. Y Dios a quien quiere lo da. Dice que el Señor tenía para Ciro secretos muy guardados y tesoros escondidos. Pero le dijo, para que sepas que yo soy el Señor y que a quien quiero lo doy y que hago esto por amor de mi pueblo Israel y de mi hijo Jacob. Fíjense, versículos 22 y 23 dice, y los israelitas le dijeron a Gedeón, sé tú, Señor nuestro, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Eso dice el versículo 22. Y la respuesta en el versículo 23, impresionante, qué grande Gedeón, la verdad. Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, ya que Jehová señoreará sobre vosotros. Nunca pongas tus ojos en un pastor, nunca pongas tus ojos en un apóstol, nunca pongas tus ojos en un profeta. Tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si Dios te ha dado autoridad, y si Dios te ha dado poder, no quieras tomar el lugar de Dios, sino en total humildad, baja al lugar que te corresponde. Sos colaborador de Cristo, sos ayudante de Cristo. Amén. Todo eso. Así que no tomes un lugar que no te corresponde. Amén. Amén. Sí, bueno, ahora quiero orar un minuto. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas. Señor, Padre del cielo, yo en este momento, Señor, levanto mi mano, Padre, y le pido a mis hermanos, Señor, que quieran ser guerreros poderosos, que quieran ser el Gedeón que tú estás buscando esta noche. Señor, yo levanto mis manos creyendo, Señor, que tú vas a derramar sobre mi vida, Señor, poder desde lo alto, como dice en el libro de los Hechos. Y vendrá sobre ustedes poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, yo levanto mis manos ahora, creyendo realmente, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú, Padre, vas a derramar de esa unción y de ese poder sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos, Señor, para que ellos te sean testigos, Señor, para que ellos puedan predicar tu evangelio y sean eficaces y sean eficientes. Oh Espíritu Santo, ahora en este momento, Señor, Padre, renunciamos al espíritu de temor. En el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu de aturdimiento en nuestra mente. Se va el aturdimiento, se va el temor. En este momento se va toda desorientación de nuestra vida, todo espíritu caótico se va de nuestra vida ahora, todo espíritu de incredulidad. Yo renuncio en mi nombre y en el nombre de mis hermanos al espíritu de incredulidad, Señor. Y te digo que a partir de esta noche, Señor, yo voy a creer que realmente tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y que en ti, Señor, podemos ganar grandes victorias. Estas victorias son para el pueblo de Dios y son para ti, Señor. A ti te exaltamos, a ti te engrandecemos, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra, el honor y el poder, porque eres tú digno, Señor, de recibir alabanza suprema. Por último, quería compartir con ustedes 2 versículos nada más.
Uno está en el libro de los Salmos, en el capítulo 116, el versículo 15. Y quería compartirlo porque hay un hermano nuestro, el hijo de Miriam, que durante esta semana partió a la presencia del Señor. Él entregó su vida a Cristo, vivió en el Señor. Y ahora, hoy partió. Y ahora ya está en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. También una sobrina mía que se llama Alicia Sarmiento, partió el día miércoles a la presencia del Señor. El Padre me dio la oportunidad de predicarle el Evangelio un mes antes, más o menos. Y le entregó su vida a Cristo. Así que yo sé que en este momento ella está en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también ayer uno de los consiervos que están en Copasal, un pastor muy conocido, muy querido, creo que era el presidente de Copasal, también partió a la presencia del Señor. Otro general que fue a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el pastor Mario Vargas, también partió a la presencia del Señor. Anoche, sí, a las 2 de la mañana. Y estos versículos dicen, el primero dice, 116, versículo 15, dice, estimada es a la muerte del Señor, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Para Dios somos estimados y somos importantes. Dios se conduele con nosotros y sobre todo se conduele de los que quedan. ¿Sí? Por eso yo pido paz en este momento para el corazón de Cristina, para el corazón de Miriam, para el corazón de Adriana, así se llama la esposa del pastor Vargas. Y para sus familias yo pido que un manto de paz venga sobre los corazones y sobre las mentes de cada uno de ellos. Porque de nosotros, del que parte a la presencia del Señor, Dios se encarga, lo recibe y hay una fiesta preparada. Fíjense que dice en el capítulo 14, en el versículo 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Lo que cada uno de ellos ha sembrado, mis amados, lo que cada uno de nosotros hemos sembrado en esta tierra, está esperando ahí en el cielo para que el Señor nos dé un galardón por todas aquellas obras que fueron oro, plata y piedra preciosa. Y dice, y descansarán de sus trabajos. A veces ya estamos agobiados, ya estamos cansados de nuestro trabajo aquí en la tierra y el Señor dice, bueno, ya está, ya cumpliste la misión. Ya cumpliste tu propósito ahí en la tierra, ahora venite conmigo. El problema no es para el que se va, generalmente el problema es para los que quedan. Esa sensación de vacío, esa sensación de desasosiego, esa sensación de que no lo vamos a ver más, de que ya no está entre nosotros. Por eso, como decía David, él, cuando hablaba de su hijo fallecido, decía, él ya no puede volver a mí, pero yo voy hacia él. ¿Saben? Un día nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con el pastor, nos vamos a encontrar con Alicia, nos vamos a encontrar con el hijo de Miriam, César, con César, allá en el cielo. Nos vamos a encontrar el día que el Señor nos diga, vení, vas a estar mejor conmigo que ahí en la tierra. El apóstol Pablo decía que para él era mejor partir con el Señor que permanecer en esta tierra. Pero si a causa del propósito que él tenía,
todavía debía permanecer aquí. Entonces Él lo hacía con gozo y con gusto. Así que mientras estemos en esta tierra, con gozo y con gusto, sigamos haciendo la obra que Dios ha puesto delante de nosotros. Los quiero bendecir y les quiero agradecer su presencia en esta noche. Y bueno, recuerden, mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a tener la reunión que tenemos siempre todos los primeros domingos de cada mes, en la cual vamos a hacer la Santa Cena, así que preparen un poquito de vino y preparen un poquito de pan para que participemos de la Santa Cena y de la oración, y vamos a estar en ayuno hasta el momento en que hagamos la Santa Cena. Y ahora le voy a bajar yo el micrófono y le voy a pedir a Luciano que nos dirija en una adoración, en una alabanza, en una adoración. Así que los bendigo, mis amados. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, le cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El mismo ayer y hoy, Señor y Salvador. Él es principio y fin, Él es principio y fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de adorar. Mi ser dirá cuán grande
Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es mi corazón entona la canción. cuán grande es Cuán grande es Señor, tú eres grande, es maravilloso. Cuán grande es cuán grande es cuán grande es En verdad, Señor, tú eres grande, tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Y Padre, en este espíritu y en esta paz, Señor, queremos bendecir a cada uno de los hermanos, bendecir cada una de sus casas y que la paz del Altísimo gobierne sobre sus corazones. Y Señor, así como lloramos con los que lloran, también reímos con los que ríen y nos gozamos con los que se gozan, Señor. Y como hoy es el cumpleaños de Leila, vamos a festejar, aunque sea de esta manera, y cantándole el feliz cumpleaños. Para vos, Leila. que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, querida Leila, que los cumplas feliz. Aleluya. ¡Feliz cumpleaños, Leila! Hermoso día. Pueden abrir los micrófonos, hermanos, si quieren, las cámaras, y bendecir a Leila.